La bachata del Biónico. Me llamó mi hermano y me dijo, ¿tú vas al cine esta semana? Sí, yo fui. No, dije, no. Tú tienes que ir a ver la bachata del Biónico y después hablar. Desde que Franz Kafka escribió La Metamorfosis, la ficción de lo absurdo puede empezar con una persona que está en su cama, se levanta y hay una mosca. Bueno, el Biónico cae como una guanábana en la primera escena y sigue caminando como si fuera un personaje de Cartoon Network. Y ahí usted puede tener la duda y decir, ¿y qué es esto? O decir, bueno, pero quizás algo así como lo de Kafka. Luego también algunos como Guaró y yo, mi hermano, que tenemos tantos años viendo películas, tenemos muchos años de butaca y de rier. Recordaremos que a finales de los años 60, principios de los 60, hubo dos películas que fueron vanguardias también, en este caso en el séptimo arte, que fueron Panic in the Needle Park o Pánico en el Parque de la Aguja con Al Pacino, y también los Midnight Cowboys, que tratan el tema de la marginalidad y la drogadicción. Pero no es sino, al menos que se me olvide una y se vale decir, se te olvidó tal, Angélica. Yo creo que no es hasta Trainspotting de Danny Boyle, el oscarizado por otra película, pero esta película desfilar en los años 90, en que un director de cine dice, bueno, pero ¿por qué no tratamos este mismo tema, pero con el tono del humor? Y parecería que ya todo estaba ensayado. Bueno, la marginalidad y la drogadicción también la conocimos en una gran película como Ciudad de Dios. Pero ¿qué pasa si en esas primeras escenas de esta película lo primero que usted oye es de los ilegales? Si la morena quiere más, dale lo que quiere. Aquí tenemos el gran lujo de tener a tres formidables invitados que dejaré que Guaroa presente. Bueno, tenemos aquí a Manuela Joelia Christian, actores y director de esta gran película, que quiero empezar diciendo que es la mejor película del cine dominicano que yo he visto. Wow. Y yo corroboro. ¿Cómo están ustedes? Empezando como los profesores de escuela. ¿Cómo está usted, don Joel? Hey, no, muchas gracias. No, encantado de estar aquí. Y luego de esa presentación, wow. Muchas gracias por tenerlo aquí. Gracias a ti por venir, Manuel. ¿Cómo se siente usted? Oh, súper igual, de verdad. Gracias por la invitación y súper feliz. Un placer estar aquí, de verdad. Antes de que empezáramos, Guaro y yo le hicimos un interrogatorio de cosas viejas, de que ¿de dónde es tu familia? Porque la carita no parecía como un ibero, pero fallamos. El origen es capitaleño de nacimiento, pero San Cristóbal y otras ciudades. El Cibao también. El Cibao. Sí. Cristian, ¿y en tu caso, dónde es tu familia? De San Cristóbal. Salve San Cristóbal, sí. tierra de Mujica. Bueno, señores, tenemos en pantalla esta semana 9 películas dominicanas. Una de ellas, sí. La Bachata del Biónico. La Bachata del Biónico fue la película galardonada este año en el Festival de Cine de Fine Arts. Para los que nos oyen fuera de República Dominicana, este festival también se conoce como hecho en República Dominicana, porque participan películas hechas en nuestro país. Y esta película hizo historia. El jurado le dio 5 galardones, entre ellos la mejor película, el mejor guión para Cristian Mujica y Joel Morales, que tienen la cortesía de acompañar. El mejor actor, Manuel Raposo, nuestro querido Biónico al centro. Estuvo también premiada la actriz secundaria Ana Minier, y el mejor actor secundario para Donis Taveras, el ingeniero. Guaroa tiene otra lista de premiaciones internacionales que ha recibido esta película, que ha cursado por el circuito de festivales internacionales. Sí, previamente La Bachata del Biónico tuvo su estreno en el prestigioso festival South by Southwest, donde ganó el Global Audience Award. Además fue selección oficial de Open Door Screenings en el Locarno Film Festival, así como la selección oficial del BFI London Film Festival, y ganadora de numerosos premios, entre ellos el Colón de Plata para Manuel Raposo en el Festival de Cine de Huelva,
donde la película estuvo nominado al Colón de Oro. Tenemos muchas preguntas y al igual que Guaroa pienso que al menos yo no he visto otra película dominicana, primero que se pueda clasificar como esta, pero quiero empezar con el señor director preguntándote, ¿te atreverías, Joel, a decir que esto tiene un género o esto es inclasificable o el que a usted más le guste? Mira, realmente nosotros nunca nos planteamos que la película tuviera como en un género específico. Sí sabíamos que tenía este tratamiento como de documental. Entonces ahí entra lo del documental falso. Y que es una historia romántica también por la trama de Biónico y La Flaca. Una comedia también. Entonces yo creo que no lo pensamos, pero tiene esta mezcla de género y tiene drama también. Mucho entonces, drama. ajá, yo diría que está como en esos 4 géneros, creo. Sí, Sí, como sí. una tragicomedia, comedia dramática. Ajá. Básicamente sería eso. Sí, sí. Debo confesarle, y ahora le doy la palabra a Guaroa, cuando salí del cine, yo salí diciendo, yo no le voy a recomendar películas a nadie, porque yo he sufrido mucho y termino recomendándoselo a todo el mundo. Y esa es la gran sorpresa de esta película, Guaroa. Manuel, tú has trabajado mucho en cine, en teatro. ¿Cuál fue tu preparación física para esta película? Bueno, bueno, Biónico es un personaje muy demandante. Creo que ha sido el personaje más demandante hasta ahora de mi carrera actoral. Trabajamos mucho en lo que tiene que ver con la parte del estudio del texto. Yo trabajo mucho eso. Y bueno, la parte ya de la caracterización y eso requirió mucho de mí. O sea, yo tuve que rebajar, llevar una dieta estricta. Yo hice cardio, yo corría, yo decidí, se lo comenté al director, quemarme la piel, tostarme la piel del sol para tomar esa textura de la piel, Ese tono ese aceitunado, que sí. se viera maltratada. De que se hombre vea- de calle. Claro, como se ven esos personajes en la calle, ¿no? La que están maltratados por el sol. Bueno, también había un trabajo emocional que hacer. Yo aprendí a fumar también, porque yo no fumo. Aprendí a fumar cigarro para esta película. Y bueno, ahí vino también todo. Joel también aportó mucho también en ese sentido, porque la idea de teñir el pelo y eso fue de Joel. Yo no sé si él se acuerda, pero él propuso eso y me pareció interesante. Hubo un trabajo ahí muy, muy serio de caracterización. Era como tratar de desdibujarme de lo que soy yo como persona y el personaje. Y creo que se logró. También hubo un trabajo emocional ahí. Había que construir todo este sistema emocional de este personaje que contrastara tanto con lo feo que se ve, por lo deteriorado que ha sido su vida. Entonces, contrastara con lo bello que es humanamente, los valores, las cualidades que tiene, un personaje que ama profundamente. De buen corazón. De buen corazón. Buen amigo. Buen amigo, leal, ahí iba, muy leal. O sea, decidido, determinado. O sea, un personaje para mí muy hermoso. Lo es. El Biónico. Cristian, hablemos un poco del guión y tengo mucha curiosidad porque fluye que a veces de verdad esto está todo escrito, ha fluido o en el momento se va realmente. Me creí el reality, creo que le pasó a todo el mundo en la audiencia. Uno, en un momento que ya uno llega, deja de analizar y disfruta la película. Una vez leí que todas las malas palabras que dicen Diego Luna y Gael García Bernal en Tu Amor y mamá Perro. también están a pie, están totalmente escritas en el guión que escribieron los hermanos Cuarón, o ese fue, creo fueron los hermanos, sí, Alfonso y su hermano. Y te pregunto, Cristian, en este caso, todo ese parlamento de que incluido el de las voces que oímos detrás de las cámaras, ¿fueron parte de un guión o el guión fue, digamos, que naciendo, desarrollándose y muriendo con la Orgánicamente. película? Bueno, realmente la idea siempre estuvo escrita. Siempre hubieron muchas malas palabras escritas en el guión. Pero sí, los personajes tenían... Bueno, yo en la dirección siempre tuvimos claro que queríamos que se sintiera orgánico. Y le dábamos la idea a los actores, pero ellos lo decían a su manera. Claro. Pero claro. sí, las malas palabras y todo... Sí, la y todo crudeza sí el estaba. argot dominicano que se entiende perfectamente. Una persona no dominicana, gracias al trabajo actoral, puede entender
aunque no conozca un término largo por la situación que los actores... Con el contexto, sí. El contexto de que desempeñan. Y bravo por eso, ¿no? Yo recuerdo que yo participé en un operativo después de un ciclón en un barrio marginado de aquí, y fue como mi primer contacto así de meterme en las orillas del río Sama y ver esa realidad. ¿Dónde ustedes filmaron esta película? Porque eso me transportó a esa experiencia, porque de verdad que la marginalidad está retratada tal cual. Sí, nosotros filmamos mucho en Villa Francisca, en Capotillo también, filmamos en Gualey, debajo del puente, Creo que en la Ciénaga. en la Ciénaga. Sí, la que está por debajo por la avenida del puerto, por ahí. Sí, eso es la Ciénaga. Ajá. Filmamos también en el Luperón. ¿Qué más? Yo creo que en esos barrios fue que Esa escena debajo del puente parecía como Sócrates y sus discípulos filosofando de la vida. Y sobre todo, comentar, y sé que lo comenté antes con Guaroa, la belleza de los tiros de cámara. Óigame, o sea, desde la primera escena, aún en el barrio deprimido, hay una belleza acompañada de un poco casi de cuento de hada junto a los personajes. O sea, está el Biónico hablando con su pana, ¿cómo que se llama el pana? Calvito. Calvito. Espectacular. Pero hay una flor, aunque sea de capricho, que son muy espontáneas, y cualquier casa humilde dominicana puede tener una matica de capricho. Claro. O hay una escena que están los tres, está el ingeniero también, y hay un puente de fondo. No sé si el puente de la bicicleta. Ese mismo. Qué buen cuadro, buen cuadro. De modo que le da mucha dignidad al barrio visualmente. Exactamente. Y lo felicito por eso. Bueno. Nosotros junto con Ale, que fue el director de fotografía, y Luca y Dayana en la dirección de arte, queríamos que fuera muy real, muy fiel a la realidad, pero igual que tuviera esa belleza que tú bien dices, porque no queríamos caer en la pornopobreza o en retratar el barrio como desde la lástima, como esta mirada superior, sino que esto es lo que hay, está bien, pero aquí también existe esto, aquí también tenemos una dignidad, sí. Exacto. Y hay vocación para lo hermoso. Exactamente. Incluso la selección de colores, que me gusta mucho la cachuchita, porque de ese fucsia, ese malva, ¿no? Sí. Y esos tonos pasteles que se ven de la primera escena, que Biónico viene volando, también enternecen mucho. Claro. Y creo que se corresponde con la bondad de la gente de humilde dominicana. A todos, porque sé que todos participan. Gracias, mi querida Laura. Pase, que usted de la casa. Usted Poncho Diva. Gracias, mi amor. Yo le ofrecí, pero yo no quisiera, pero todavía tan tímido, tan tímido. No tomo café. Hablemos de Mente Frita. Me interesa muchísimo. Es un proyecto que reúne, como dice su página, una compañía de creadores con una filosofía común, por cierto. Actualmente está en Cannes una delegación dominicana. Allá anda el Biónico, la película, sí. Y anda también una de las directoras de Mente Frita. Me gustaría que sean ustedes que cuenten qué es Mente Frita, qué están haciendo, quiénes lo forman y cuál es la propuesta. Bueno, Mente Frita básicamente es una productora. Nosotros realmente funcionamos como un colectivo, o sea, tratamos de que entre todos podamos, porque hay varios directores. Yo soy creo que el único que no dirige, pero después hay varios directores. No, y Luca, y Luca también. Y Luca, que hace la dirección de arte y actúa. Pero la idea es como que todo trabajar con el mismo fin. Y creo que eso, el cine para nosotros siempre ha sido como un arte de colectivo, de colaborar de entre amigos, claro. Y eso lo hemos llevado a la filosofía de la productora. Nos gusta tener un sello editorial muy caribeño, pero con un toque siempre de absurdo, de un toque de realismo mágico que es muy de nosotros los latinoamericanos. Y eso es algo también que se da natural, o sea, que viene como de la influencia que tenemos toditos, porque nos conocimos en diferentes etapas, pero como que siempre lo que nos iba juntando era que nos gustaba el mismo tipo de cine. Exacto. O el mismo tipo de literatura. Como entonces, por ejemplo,
¿Cuál? Bueno. Recomienda una película. O un director, o un libro. Nosotros somos enfermos con los hermanos Cohen, por ejemplo. Ñeñe. Y con Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez claro. también nos Sí, influenció sí, mucho claro, en sí, su sí. momento, sí, claro. Tarantino también nos dañó. Tarantino también. Sí, Guarro me lo dijo. Pero ahí la escena de la entrada, perdón, que los nombres, ¿cómo se llama el tercer personaje que era el chico de como de clase alta? Andrés. Andrés, que lo hace Yacel Michel. Yacel hace un Ajá. fabuloso papel, bueno, todos, ¿no? Ya dejaré que Guaroa pregunte sobre los personajes. Pero esa entrada de la escena, o sea, eso es un guiño, un saludo a los hermanos con fabuloso. Ay, Esa sí, entrada ay, en sí, ay, escena sí. que como llega y el pobre biónico sufre el embate. Sí. Y en literatura que les gusta, porque ustedes escriben. Sí. Wow. Es que es muy variado. Es muy Pero dime variado. dos, Sí, sí. para yo ver si tenemos almas gemelas. Bueno, para yo decir a alguien un poco más reciente, Juno Díaz. Muy Rita bien. Indiana, de lo más reciente. Ok. Rita Indiana también Sí, no sí, sí. no fundió mucho. Y estamos muy fundidos con Fran Baez. Con Fran Ay. Baez. Fran Baez, Ay, lo máximo. Fran Baez, lo máximo. Lo Ay, máximo, señor, lo ¿ustedes máximo. imaginan ese libro de ¿cómo es el fin del mundo? El barrio, el fin del mundo llegó a mi Eso hay que barrio. llevarlo al cine, Ajá. hay que buscar la claro, forma. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. bueno, Rita, pues Rita sí. es fabulosa. Pero desde Postales, para mí Postales fue un poema que yo decía, esto es una descripción muy real del barrio, del dominicano. Sí, Sí. sí. Postales, Sí, o sea, cada Postales, fragmento increíble. de Postales es increíble. Ajá, como Es que una cada película. verso es una película. Es una película. Cada verso de Postales es una película. Fabuloso, Fran Baez. Baez. Nuestra admiración. Lo que pasa es que la vive viajando por el mundo, pero algún día yo lo agarro por una piernita. Él viene para Ay, sí, Mar ay, de sí. Palabras. Aprovecho para recordar que Mar de Palabras será a finales de junio, 27, 28 y 29. Es un festival, como su nombre lo dice, de literatura, pensamiento, que será en la zona colonial de nuestra querida ciudad de Santo Domingo. Estamos todos convocados. Genial. Guardo. Pero- Como toda buena película, pues se destacan las buenas actuaciones. Pero hay algo que llama la atención cuando uno está viendo El Biónico, y es que tú te das cuenta de que hay mucha gente que no son actores profesionales, pero Sí. actúan muy bien. Actúan ¿Cómo muy ustedes bien. manejaron esa dualidad? Pero Ese ahí balance. pido, no sé si el director querrá decirlo, Ajá. quienes sabemos que Manuel es un actor profesional, cuáles sí, cuáles no, o están haciendo sus pininos, Ujú. y cuáles, que es la impresión que tengo, son muy buenos, de que eran personas que realmente estaban en su piel. Claro, claro, Sí. claro. Sí, está Manuel, obviamente, que es increíble. Creo que él es actor, sí, me parece. Yacel también, Sí, Yacel. Donis también, Bárbara Plaza. Bárbara Plaza, Bárbara Plaza es cuál la diva, la de la diva, casa. sí, 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 sí. Ajá. Ujú. Pero también está el caso de Ana Minier, por ejemplo, que es su Que es la primera, la flaca, ajá, es su primera intervención en una película. Wow. Ella, o incluso en cine, porque antes de eso creo que ella había hecho solamente habíamos hecho junto un videoclip. Y ella fue en una participación pequeña y ahí fue como que nos conocimos. Está Inés Fermín, que está estudiando teatro y ha hecho algunas participaciones también en distintas ¿Qué personaje películas. es el Inés? Olfa. Olfa, sí, se lo Ajá. muy sabia, sí, sí, sí. Ajá. Pero sí, hay mucha gente en roles secundarios o más pequeños que son actores naturales. Ujú. Y la idea era justamente eso. O sea, yo creo que la manera, lo que nosotros andábamos buscando era justamente lo que ellos podían darnos en su piel. Entonces, el proceso riguroso fue en casting. Como encontrar a la gente adecuada. Que no sé. Con los matices, con el tono que queríamos. Y luego, entonces, también un arduo trabajo de los actores más experimentados, digamos, que tenían que mimetizarse con ellos de alguna manera, ¿sabes? Como que no mantener Claro, que no hubiera- ajá, exactamente, exactamente, mantener ¿Y hay un balance. algunos de esos personajes que son parte del
tigueraje barrial, por así decirle, que fueron cogidos tal cual por sus méritos en esa serie. No, realmente no es tanto como no pasó ahí. No pasó ahí. Exacto, sí, porque un momento yo lo dudé, o sea... la escena en el altar, cuando están ahí rezando, son 4 criminales que hay que matar. Bueno. No, sobre todo personas que están padeciendo adicción. Sí, o sea, claro. Eso fue... Para nosotros era muy importante desde el guión lograr esa secuencia, porque la película sucede en este universo con estos personajes, pero yo creo que la mejor manera de invitar al público a convivir con estos personajes reales era que esa secuencia se desarrollara en la película y que durara esos 8 o 9 minutos que tiene. Y que ellos... obviamente no está todo lo que nosotros convivimos con ellos no sale en el montaje porque, ¿verdad? 12 horas de trabajo, pero yo creo que hay un gran efecto en la audiencia a través de esa secuencia y a nosotros mismos nos marcó mucho. Y no había otra manera, o sea, eso no se puede escribir, por ejemplo. Nosotros teníamos notas, pero por supuesto, la verdad que ellos trajeron... se comprende, ¿no? Hay Exacto. que dejar que el momento fluya y se generen... Exactamente. Entonces nosotros teníamos notas de todo lo que pasaba. Incluso estaba escrito, ¿verdad? La escena, como lo que le sucede al ingeniero, el otro personaje que llega, pero la entrevista de ellos Caronte. decía exactamente entrevista con los adictos, pero no especificaba qué iban a decir. Y era mucho... yo recuerdo esa mañana que era como de sentarnos a hablar con ellos, ver sus historias y entonces... agregar pinceladas de lo que nosotros necesitábamos. Por ejemplo, que en vez de... Si ellos decían, bueno, gracias a Dios tal cosa. Bueno, en vez de gracias a Dios, es gracias a la águila. Por decirte algo. Entonces, hacer pequeñas modificaciones. Con la historia. Exactamente. Pero que ellos se sintieran cómodos en un ambiente seguro y cómodo para ellos abrirse de la manera que lo hicieron. Exactamente. Muy bien. Y los felicito a ustedes como directores por lograrlo, ¿no? Y a todo el crew. Manuel, cuéntame de ese circuito de festival internacional, lo que dicen las audiencias en España, en los sitios donde has estado, sobre la película. Me interesa mucho qué retroalimentación es, cómo ellos la entienden, porque para un dominicano, o sea, un caribeño la asume inmediatamente, pero no sé por qué tengo que limitar mi pregunta, porque ahí están los resultados de una gran audiencia internacional que conectó. Pero ¿qué te cuentan cuando ven? Dicen, mira, ese que está ahí, ese es el biónico. ¿Cómo? Exactamente. Eso mismo. Sí. Bueno, lo primero es que a nosotros nos sorprendió gratamente, o sea, ese recorrido que ha tenido la película a nivel internacional. No solo eso, también que ganara, o sea, ha sido laureada, tiene 7 premios internacionales. Es que es muy buena. Sí, había cierta aprensión. Aplaudan eso. Había cierta aprensión con la película, porque la película puede ser muy latinoamericana, pero también es muy dominicana. Sí. Y entonces hay cosas muy nuestras, la jerga, o sea, chistes muy de nosotros. Los ritmos. Entonces había el ritmo, había una aprensión también a saber si ellos iban a comprender. Y no solo la comprendieron, sino que la disfrutan. Sí. La disfrutan muchísimo. Y bueno, conmigo ha pasado ya en muchos festivales eso, que ellos no me asocian, el actor, con el que ven en pantalla. Entonces, eso ha sido muy interesante, pero la verdad que ese recorrido internacional ha sido maravilloso. Nosotros nos lo hemos disfrutado. Qué bueno. La gente queda impactada con la película. Sí, porque todo el mundo piensa que Manuel es real, o sea que Manuel es biónico y todo. Y me acuerdo mucho siempre de lo que pasó en el local, ¿no? Que nosotros se hizo una función y nosotros no teníamos que ir, pero fuimos. Y Manuel se coló entre el público y cuando el público lo reconoció se volvió loco. Sí. Se devolvió. Un cameo en vivo. Bueno, Manuel también, tú sabes, tranquilo, vaina, y el biónico tan estridente. La gente se sorprendió mucho. Y los actores secundarios, Napo, el ingeniero, Yacer Michelin. En esa realidad, ¿había un código de honor entre ellos? Bueno, fue muy chévere la experiencia realmente, porque en el caso del Napo, por ejemplo, nosotros teníamos como un poquito de miedo al principio, porque él es artista urbano y son gente que tiene mucho compromiso y que no necesariamente el cine es su prioridad, vamos a decir. Entonces, muchas veces pasan cosas. Entonces,
Pero el Napo nos sorprendió muchísimo, nos sorprendió gratamente porque al contrario, o sea, se entregó a la película, aportó muchísimo y... Se dejó hacer varios peinados. Sí, totalmente. Entonces trajo un color a la película que realmente... le da mucha autenticidad. Mucha Esa autenticidad. relación entre esos amigos. Exacto. Es un arquetipo tipo lo que uno siempre dice, el Quijote y Don Sancho, pero que es verdad. Es que es verdad que funciona muy bueno. Vamos a hacer quizás un ejemplo más cercano, un poco como Dustin Hoffman y John Boy en Los Caballeros, en los Midnight Cowboys. O sea, ese contraste. Pero también esa belleza de esa amistad. Sí, porque esa gente se quería. Justamente eso nos llamaba mucho la atención, que físicamente es una persona, ¿verdad?, imponente, pero que tuviera esta belleza, esta nobleza, este romance que pasa. Hasta su celito le da. Exacto, lo cela y todo. Realmente sí, los dos, creo que es un trabajo también que tiene que ver mucho con ellos y la inteligencia con que abordaron los personajes, porque realmente se sienten amigos de toda la vida. O sea, y en el set no pasaba eso. Hay muchísimas otras historias que no están filmadas de momentos o que están en el behind, quizás que en algún momento vamos a sacar el behind, donde se evidencia eso, que realmente hubo una compenetración muy grande. Sí, yo creo también que se aprovechó mucho, la frescura que él trae, un tipo que trae una frescura y una espontaneidad única, ¿no? ¿Verdad? Genial. Y también en su personalidad, lo que se lleva, o sea, un tipo que es como un bozarrón, un tipo como muy... Y entonces tiene como esa parte tan contrastante, tan noble. Noble. Sí. Y nosotros, al menos yo como actor, aproveché eso, porque también como actor era un reto para mí, que soy el protagonista de la película, pero que soy un actor que vengo de formación. Y entonces, como eso que decía yo ahorita, mimetizarme con él y un poco difuminar esa frontera de la técnica y de la construcción. Exacto. Y que nos veamos tal cual. Y eso era muy importante porque ese fue lo que dio pie a esta historia. Realmente nosotros inspiramos a hacer esta película porque conocimos estas dos personas que, a pesar de esta situación que vivían, eran muy amigos y ya una amistad muy bonita, y por eso fue que nos surgió la idea de crear algo por ahí. Ya después la historia de amor surgió después, pero lo original fue la historia de amor. Y fue un bonito regalo porque todo el mundo, la primera impresión de la marginalidad o la criminalidad es que, bueno, esta gente tiene el alma negra. Pero no, pero no. O sea, ahí había una compenetración entre esos dos amigos, donde, como tú decías, la nobleza, el defenderse uno y el otro, de la forma que lo hacían, realmente son cualidades humanas. Exactamente. Que están por encima de tu realidad social. Y eso tiene la película, que rompe con esa visión discriminatoria hacia ese tipo de personajes. Porque son seres humanos. Sí, claro. Que sienten, que se enamoran, que aman. O sea, todos los que tienen sentimientos tan lindos como tú, como yo, y lo expresan. Por eso yo creo que nosotros nos estamos siendo exagerados cuando decimos, es que no hemos visto otra película dominicana como esta, pero probablemente en ese género. Mira que Trainspotting me gusta mucho, esa película me gusta mucho. Es buena. Y es una película difícil de ver porque es un tema espinoso, como dice Manuel. O sea, no es fácil. Y ahí va una pregunta para ti. O sea, ese primerísimo plano consumiendo a mí me afectó mucho. Llegó un momento en que yo volteé la cara. Yo no puedo seguir viendo. Yo no sé si fue actuación o como la cosa. Eva, ni quiero saber. Pero me afectaba mucho ver. O sea, es una película que como que se la recomiendo o no se la recomiendo a mi hijo, como que al final yo, que él decida, porque hay que prepararse. Es una película que le hemos dicho todos aquellos que la hemos visto a los demás, prepárese, pero también abra su corazón. Y aquí una pregunta para Cristian. Una de mis escenas favoritas, Cristian, es en el momento en que están en la casa de... Lo voy a decir como lo decimos aquí, de los traqueteros. Que vienen Biónico y su ¿cómo es que se llama? El Calvita, y se roban una cosa ahí adentro, pero están en una casa de familia. Y obviamente hay un negocio, que es el negocio con que esos jóvenes pueden hacer una vida. Y ese negocio es la venta de droga. Ok. Y sale la madre, mi querido Manuel, Cristian y Joel, y pregunta, ¿quiénes de estos muchachos van
a cenar aquí. Creo que la Ajá, línea. la naturalidad. Señores, me hicieron llorar. Ajá. Esa es la mejor línea de esa película. Porque yo creo que ustedes no le han dado una pela de calzón quitado a la clase media, Ajá. alta, a lo demás para arriba que tenemos, yo soy clase media, una idea de que De que ahí no hay errada. valores. De que ahí no hay valores. De que no hay valores. Eso es. Pero esa línea, y además en tan poco tiempo, es una escena corta. Estamos más pendientes a que Calvita se va a robar la cosa. Ajá. Al mensaje de señor, es una madre dominicana preocupándose y siendo lo que los dominicanos, sobre todo los humildes, mejor Claro, saben hacer: ser claro. corteses y Sí, amables. Ajá. sí, Bravo, sí. o sea, si yo me tengo que quedar con una sola escena, no Wow. me quedaría con ella. Yo creo que ustedes nos dieron una lección a todos. Es una película que ojalá los políticos dominicanos vean. Y como escribía mi querido amigo José Luis Tavera, que sobre cómo los políticos están ensayando y haciendo podcasts y no sé qué, no es el formato, es lo que está dentro, lo que está dentro del corazón. Y yo creo que en general de la película tiene muchos mensajes, pero comenten ustedes sobre esa escena, cómo la construyeron, porque me encanta. Wow, esa fue una de las escenas más difíciles. Sí. ¿Por de qué? filmar. A nivel de rodaje, sí. A nivel de rodaje. fue Bueno, había complicado, muchos actores, había figurantes allí. Había muchas figuras. Sí. Un set estrecho. Un set estrecho. Y nos pasaba mucho, nos pasó en otros sitios, pero ahí nos pasó bastante, que era que si repetíamos y ya técnicamente y todos los actores y nosotros a nivel técnico ya estábamos muy quemados con el ángulo o la Claro. manera de hacerlo. Llega un Entonces momento nos que uno reinventábamos. no distingue, exacto. Ajá, y lo planteábamos diferente hasta que la escena saliera. Y entonces, por eso, esa escena de repente no era así, que tuviera tantos ángulos. Pero como tuvimos que hacerlo tantas veces y lo fuimos cambiando, salió con todo estos ángulos. Y al final el montaje ayudó, porque parece más tiempo. Pero sí, fue difícil porque no sé, había también como algo, había algo que no estaba funcionando, no acababa de funcionar. Y luego surgió lo de la madre. y creo que en el set, que nada más lo filmamos de ese lado, ¿verdad? Sí. Nada más lo filmamos de ese lado. Creo que en el set fue como una de las piezas que terminó como de engrampar la escena. Que no lo vimos en ese momento tampoco. Nosotros lo hicimos lo de la madre y fue como, cool. Pero mira cómo tú lo resaltas ahora. Yo creo que es la primera persona que Sí, que la se primera persona que fija. resalta eso. Ay, qué bueno, ese porque nivel con de- Raposo estábamos al principio, antes de que encendiéramos el micrófono. Ay, señores, escúchenme, porque seguro hacemos preguntas repetidas y ya ustedes han ido. La primera persona que resalta resalta eso, ese evento. Sí, es que desde el guión también era una escena que nos generaba mucha preocupación por lo que sucede ahí, porque tenía que ser creíble. Entonces también tenía que ser en un tono cómico y como que no llegábamos en el set. No estaba funcionando hasta el punto que bueno, nos fuimos ya porque ya teníamos que movernos para otra cosa. O sea, estábamos ya fuera de tiempo. Y en montaje fue que dijimos, ok. ¿Quién fue el montador o la montadora? Montamos Patricia y yo. Patricia tú ves, Pepén. Sí. estuvo bien mi pregunta. Sí. Patricia Sí. Pepe, la que está en Cannes. Ah, Ajá. sí, bueno, Que un va a abrazo dirigir para eso. Patricia y Kudos porque la edición es formidable. Uno siente un poco, ¿verdad, Guaro? Como a veces como edición tipo video de TV cuando Guaro y yo éramos muchachos Sí. en los 80, pero también de reality Ajá. y al final película propiamente. Pero esa escena realmente no, mira, para nosotros no es de que una escena Sí, fue- de la fue- que más nos gustan, en fue verdad. difícil Pero estar tal en vez por el locación. trauma Pero del a rodaje. mí- Es por el trauma del rodaje, quizá. A mí me conmovió inmensamente. Por el mensaje social. que- Sí, y porque, bueno, dejo que Guaro haga una pregunta y después entonces paso yo a otra para no monopolizar. Bueno, yo quisiera primero reconocerle a ustedes el valor que tuvieron para hacer una película con esa temática, con esas escenas y y retratando de una forma tan veraz y tan cruda esas realidades. Viéndolo desde el punto de vista del negocio, cuando ustedes se plantearon hacer esto y se preguntaron, bueno, ¿y cómo la sociedad dominicana va a recibir esto?
¿Qué ejercicio ustedes se hicieron en ese sentido y qué se plantearon y qué se respondieron? Bueno, es que yo creo que realmente lo que quería era que fuera irreverente la película. O sea, queríamos eso. Nosotros tenemos otras películas anteriores que son un poco más clásicas, por decirlo así. Y queríamos hacer una película que fuera irreverente, que de verdad conmoviera a la gente, que no sea solamente ver una linda historia en el cine, sino que te pusiera a sentir... Que te moviera. Que te moviera las emociones, que te revolviera las emociones. Y creo que ese fue como el objetivo del principio. Sí, igual esta idea tiene mucho tiempo. O sea, nosotros conocimos, como Cristian decía, a las personas en lo que nos inspiramos en el 2016. Y filmamos en pandemia. O sea, tuvo muchos años en la cual las retomábamos por momentos, hablábamos un poco de por dónde podía ir. Pero luego en pandemia, como que ahí nos juntamos y cuadramos como toda la estructura de la película. Y entonces dijimos, ok, vamos a hacerla. Ya como que esta idea ya está lista. Y nos pasa, para bien o para mal, tenemos que tomar carta en el asunto, que casi nunca pensamos en la parte de negocio per se, como, o sea, no es nuestra prioridad. Eso es lo que quería que tú dijeras. Gracias, iba a decir gracias a Dios, pero gracias al águila ustedes son artistas. No estamos orgullosos. Pero sí, realmente para nosotros siempre es que nos guste y que entendamos que funciona, que tiene lo que nosotros andamos buscando. Y ya de ahí es como, bueno, vamos a ver cómo nos va cuando salga la película. Pero teníamos un poco de miedo también, porque como la película tiene estos temas sensibles, no sabíamos... Y la sociedad dominicana es conservadora. Es conservadora. Y desde el principio sabíamos también que no era una película para toda la familia. Claro. ¿Sabes? Sí. Entonces, tenemos que advertir, si usted está viendo eso porque los muchachos andan por ahí. Sí, lamentablemente. Digo, realmente no estamos diciendo nada con un niño no puede ir, pero no es un tema, ni por supuesto una película para niños. Exactamente. Pero sí es una película que si usted tiene adolescente, vaya y siéntese al lado. Cuando yo era muchacho, dieron Saturday Night Fever y mamá me llevó. ¿Usted tiene alguna pregunta? Y yo, no, ninguna. Yo lo que quería salir a bailar. Pero en realidad, es una realidad de muchos dominicanos y no hacemos nada simplemente tapando los ojos como un avestruz. Para nosotros era como si arrancábamos a quitar cosas y a tratar de llevarlo como para que fuera friendly para todo el mundo. Al final se iba a dañar. No íbamos a poder lograr un retrato como el que queríamos. Claro. Sí, y la idea era, o sea, la película es muy honesta en ese sentido. Ahí no se está maquillando nada. Ahí queremos mostrarla tal cual lo que nosotros entendemos que es la realidad, ¿entiendes? Y esa era la intención. Y a mí como actor, a mí me sedujo mucho eso también. Me sedujo eso cuando leí el guión, que yo dije, wow, esto es un proyecto arriesgado. O sea, y yo como actor busco esos retos. Porque para mí el actor que no se arriesga no crece. Claro. Y ni siquiera el actor, yo diría el artista en sentido general. Entonces, este proyecto era un riesgo por lo atrevido que era. Sí, hay una escena que yo sé que a Guaroa le gustó mucho a mí también porque es bien surreal, bien el gran Lebowski, es la de cuando van a casa de la señora esta donde hay una señora muy cristiana en el servicio. Y Manuel no, el biónico hace algunas cosas, pero lo que quiero preguntarte, Manuel, algo que me gustó mucho del trabajo de Cristian y Joel y que tú como actor recibes, es el tratamiento de los personajes femeninos. Me doy a entender, hace un tiempito con Isidro García, amigo, crítico de cine. Él es crítico de cine, yo soy amiga de Isidro. Pero hicimos un trabajo juntos en Acento sobre el test de Bechdel, que es ese test, para los que no conocen ese concepto, esa feminista creó una prueba de tres puntos para saber si una película considera o no a la mujer de una manera adecuada. No significa que la película es buena o mala. Por ejemplo, el primer punto, ¿hay más de una mujer en la película? Sí, hay más de una mujer en la bachata del biónico, hay muchísimas. La otra es, ¿están juntas en una escena? No siempre es el caso, pero voy al punto, pero hay un momento en que sí. Y sí, la respuesta es que en biónico sí, hay un momento que está la mamá de la flaca y está el biónico en una situación incómoda a los tres, ¿no? No quiero contarla, pero el que la vio ya sabe. Y la última
el último punto del test de Bechdel es si esas dos mujeres hablan de otra cosa distinta a un hombre. La película pasa la prueba porque lo que están hablando es, desafortunadamente, de la adicción. Entonces, ¿qué forma tan inteligente de tratar que dentro de la marginalidad la mujer está todavía más marginada? Porque si ustedes se fijan, todos los personajes femeninos de sus películas están en la periferia. Y el único momento que hay dos juntas es sufriendo inmensamente. Esa madre está sufriendo, pero también la hija. Sí. Entonces, Manuel, cuéntame tus experiencias con las actrices de la película. Con Ana fue una experiencia muy, muy linda. Como yo decía, lo primero que ella hacía. Intentamos en el proceso de preproducción reunirnos. Creo que nos reunimos como en 2 ocasiones para ir buscando encontrando esa energía, como iba a ser mi novia, pero eso como que no estaba funcionando mucho actualmente para ella, y Joel inteligentemente adoptó otra metodología. Sin embargo, yo siento que logramos una química muy, muy interesante. Ya lo creo. Pero yo tenía en ese sentido mucho trabajo, como tratar de empalmar mucho con mi energía, o la energía de Biónico con la de Ana. Y Ana es sorprendente el trabajo que logra. Sorprendente. Ana es muy inteligente. Y más si tú me dices que viene del mundo de los videos musicales. Por cierto, Mente Frida de muchos videos buenos. Es lo primero que ella hace a nivel de cine. Y bueno, ya ganó un Fainar, y a nivel internacional también su trabajo se ha resaltado mucho. Es bueno. Y hay un personaje que es la hermana del Biónico, que es el equilibrio emocional de la familia. Sí. Eso lo hace María Tavares, un personaje que es corto, pero muy efectivo. Muy efectivo. Claro. Y la película se va abriendo como una flor que te va dando nuevos pétalos. Y esa escena también sorprende mucho, porque el prejuicio es, no, él no tiene ni casa. Y sí tenía un hogar. Y sí tiene una familia. Sí, claro. Y sí tenía gente a la que él le dolía, pero la adicción es muy fuerte. Sí. A nosotros nos pasó en un festival que, bueno, no ha pasado 2 veces. Y aquí tengo un caso también aquí en Santo Domingo, pero no quiero hablar mucho de esa persona, ¿verdad? Pues porque me confesó en privado. Pero a nivel internacional, en 2 festivales, nos pasó. Primero, hubo un muchacho que en la sesión de preguntas y respuestas nos dijo, wow, ya yo entiendo más a mi hermano. Yo voy a buscar a mi hermano. Como, tú sabes, parece que el hermano está en ese problema de la adicción y está medio desahuciado. Y la película lo conmovió mucho en ese sentido, porque él decía, yo no entiendo por qué él vuelve y es reincidente y vuelve. Y esa es la enfermedad. Entonces, él vio a su hermano en la película. Y nos pasó con una señora que ya había superado la adicción y nos decía, en esta película, es la película que yo he visto más cercana a lo que realmente se siente cuando uno está en el punto de vista, exacto, el punto de vista del adicto, y nos reflejó eso. Y no viéndolo como si fuera una tercera persona. Exacto. Hay un fenómeno también que se ve en la película, que si lo transportamos a nuestra realidad sociocultural, que el Biónico es el guau. Pero el panita rico, Andrés. el Poppy, es una persona que no tiene calidad ninguna. O sea, como persona. O sea, es el que el amigo que lo induce a lo malo, el que lo acompaña en las cosas que son completamente negativas. Y yo creo que hay, desde el punto de vista escenográfico, o sea, esa marginalidad donde vive el Biónico, la casa, que es una casa clase media, qué sé yo, en Sánchez Luperón, así fue que yo me ubiqué, que se ve que él tenía un nivel, digamos que superior al que se ve. Y de todo. Pero también tenía amigos que eran de la alta esfera, pero ese amigo de la alta esfera posiblemente era la peor influencia que él podía tener. A diferencia de Napo, que era un igual, pero que lo quería y que lo defendía.
Sí, es que en esos espacios casi siempre la influencia que ejercen otros sobre ti te lleva, como que muchos testimonios de adictos y exadictos juega un papel muy importante, muy fuerte, la incidencia de tu entorno sobre ti y con los amigos que tú compartes. Es un cliché lo que la madre le dice a los muchachos, como que mira a tus amigos, mira, tienes que cuidarte de los amigos. Pero es verdad. Al final de cuentas. En Trainspotting, señores, no lo han visto, mírenla, pero primero la bachata. Perdón, una cosita. Nosotros, obviamente, tenemos todos estos personajes y hay personajes que tienen menos tiempo en pantalla. Y por lo cual no se cuenta sus historias del todo. Claro. Pero yo creo que al final todos tienen su lucha. Como que André también tiene su problema. Tú sabes. Él también está enganchado. Él también está muy enganchado. Porque el tema de la adicción también no es un tema exclusivamente de la marginalidad, ¿entiendes? Claro, o sea, no es exclusivo de una clase social. Claro. Y eso se deja como que ver también. Claro, y quizás también no tenía, a pesar de que tenía riqueza, quizás no tenía el apoyo emocional para salir. Eso no lo vemos, como bien dice Joel. Sí. Hay una escena que es un buen ejemplo de decir cómo el humor, que es tan nuestro, tan caribeño. En estos días he estado leyendo con un grupo al que pertenezco de literatura, tertulia urbana, literatura caribeña y también del África subsahariana, de donde viene ese temperamento nuestro. Y un gran acierto de esta película es usar el humor para humanizar a estos personajes. Y hay una escena, Manuel, y bueno, me gustaría que la tres la comenten, que es cuando se está entrevistando al señor de Hogares Crea. Y el biónico está atrás de malcriado. Coméntenla ustedes. Porque, o sea, wow, díganlo ustedes, porque realmente me gustaría escucharlo. Cristian, empieza tú. Bueno, esa escena creo que surgió para dar más verdad a la película. Sí. También queríamos ver una parte diferente de la película, no solamente hablar de estos personas que están en la adicción, sino ver qué puede aconsejar un profesional. El contrapeso. Exacto, de lo contrario, de cómo tú puedes salir de esto. No, y que existe eso también, o sea, existen esos recursos. Exacto. Para nosotros, Hogar Crea es muy parte de tu universo, porque son como que la institución principal que se encarga de trabajar con los adictos, y para nosotros era muy necesario tener esa verdad en la película. Pero había que contrastarla, claro, con biónico y su personalidad. Claro, y él que el actor, el chico que hace el personaje, él trabajó en Hogares Crea y él no decía, él trabaja, ¿verdad? Okay, muy bien. Él no decía, es que oye, me es a sí mismo. O sea, porque él me dijo a sí mismo que pasa. La negación. Totalmente. Claro. O sea, está en un estado de no quiero nada. Total negación y de resistencia. Pero lo grande es que uno está malo de la risa viendo eso. Sí. A uno le da muchísima risa. Es triste, pero a la vez el humor comunica, porque el humor es una terapia, ¿no? Pero que, perdón, eso es interesante también, que la película produce mucho humor con cosas muy serias y un poco también como espectador, en ese sentido te descoloca, porque tú dices, wow, yo me estoy riendo de muchas cosas, pero también tú te cuestionas a veces de cosas en las que te ríes. O dices, me estoy riendo de esto, pero wow, también estoy viendo una realidad muy, muy, muy terrible, muy dura. En el caso de esa escena en específico, el humor viene también porque es una escena muy didáctica. Entonces, como que sin ese elemento, casi diciéndote, dándote clase casi en la pantalla. Y entonces el tono de la película no encajaría. No encajaría, cambia, se va hacia otro lado. Entonces, como que la manera que encontramos de que esto pudiera existir dentro del relato fue agregándole la malcriadeza de biónico. Sí. Pero qué interesante saber que realmente eso ocurre cuando llevan a una persona a que se rehabilite. Claro. ¿Tú tenías una pregunta más? No, quería saber qué cosas más vienen en camino, en qué cosas están trabajando. Cada uno. Vienen un par de cosas, en Mente Fría estamos trabajando en un proyecto que va a dirigir Sander Viola. Sería una película de horror. Pero paralelamente también estamos en diciembre del año pasado empezamos a mover un proyecto que Patricia Pepén va a dirigir. Es nuestro primer proyecto dirigido por una mujer de Mente Frita, entonces estamos muy emocionados con eso. Sí. Es un proyecto que empezó en un laboratorio en Cuba, en Nueva Mirada,
a final del año pasado. Después de ahí tuvimos en el Warming Lab en Málaga. Tuvimos también en Colombia. Bueno, es el proyecto que está en Kansas ahora. Exacto, es un proyecto que hemos estado moviendo en laboratorio y que ha tenido un buen reconocimiento. Ahora en junio vamos al mercado de Guadalajara y eso queremos filmar. Se llama El amor a los tiempos de bacanería. Sí, la vi. Está, nuestros mejores deseos para la señora directora. Y el nombre está genial. Es el Gabo. Exacto. Y tú, Manuel, tienes varios proyectos en línea en teatro y en cine, ¿no? Sí, bueno, en teatro estoy en una reposición de la Compañía Nacional de Teatro de una obra que hicimos, que va para el Festival de Teatro. Estoy buscando algunos textos para hacer un montaje ya personal con un director y estoy hablando ahí sobre 2 proyectos cinematográficos a realizar y por salir tengo como 6 proyectos. O sea que va a haber Manuel Raposo para rato. Señores, por suerte. Sí. Señores, muchísimas gracias. No, gracias en nombre a ustedes. mío, de Guaroa, de todo el equipo de Poncho Morado. Qué alegría tenerlo aquí. Qué alegría tenerlo. Artistas de su calidad haciendo cine. Ustedes están haciendo una nueva vanguardia. Son una inspiración y un ejemplo. Y sigan tan contestatarios como hasta el momento. Muchas gracias. Y Muchas gracias por definitivamente invitarnos. la bachata del biónico es un parteaguas en el cine dominicano. Wow. Muchas gracias. Recuerde Gracias. que este espacio llega a usted gracias al Banco Popular de la República Dominicana y en su 60 aniversario y a Chocolate Mune. Muy bien. Cremosidad, suavidad y felicidad en cada taza. Muchísimas gracias y este espacio está a sus órdenes. Y Muchas gracias. decir que todavía está en cartelera. Sí. Este episodio va a salir en este fin de semana. Si no la ven el fin de semana, le quedan los primeros días de la semana que viene. No dejen de ver esta película. Sí, vayan al cine, vayan al ¿En cuáles cine. salas está, Joel? Está en Fine Art. Pues vamos todo para Fine Arts. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias.